porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Salmo 44, 3. A lo largo de la mayor parte del Salmo 44, sentimos el latido del pulso de los oprimidos, oímos el grito del mártir. En los primeros versos, el escritor inspirado recuerda algunas de las antiguas glorias de su país, cuyos recuerdos se habían hundido rápidamente en el cielo azul del pasado. Recita las hazañas de un brazo omnipotente para Israel en los días de antaño. El amorreo, el hitita y el anaquita habían sido expulsados de la tierra prometida, y sobre Jericó, Ahí y Hebrón ondeaba el estandarte del Israel victorioso. Desde Dan hasta Beerseba, y desde el Jordán hasta el mar, la vid de Egipto se había extendido, y el pueblo elegido del Dios vivo estaba plantado en su lugar. Grande fue esta obra de conquista, poderosa esta revolución en Canaán. ¿La realizaron Josué y Caleb y sus huestes con su propio brazo? ¿Acaso sus propias espadas cortaron en pedazos a los ejércitos extranjeros? No, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. La bondad soberana de Dios fue la causa originaria, y el brazo todopoderoso de Dios el agente ejecutor de todo. Pero, habiendo levantado así un monumento a la bondad de Dios para con sus padres, el salmista procede a lamentar los males y tribulaciones bajo los cuales trabajaban su amada tierra y los fieles. Nos entregas como ovejas al matadero, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y en medio de estos suspiros vuelve su rostro a aquel que había hecho tan grandes cosas en los tiempos antiguos, y ora fervientemente para que extienda su brazo y construya los muros quebrados. Tú eres mi rey, oh Dios, ordena liberaciones para Jacob. Despierta, ¿por qué te duermes, Señor? Levántate, no te alejes para siempre, levántate para ayudarnos y redímenos por tu misericordia. Estas palabras están escritas para nuestra instrucción y la aplicación de ellas para estas tierras pactadas, y especialmente Escocia, que es evidente, porque, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Hace 200 años se llevó a cabo una gran reforma en esta tierra. Las antiguas formas de error y superstición, poderosas como los hijos gigantes de Anak, fueron arrojadas del lugar de su dominio usurpado. Escocia se libró de las ataduras de la idolatría y colocó en su trono al Rey Jesús, su propio soberano por decreto eterno. Un pueblo que entró en pacto con Dios fue plantado en la tierra, y la verdad y la libertad levantaron sus cabezas en triunfo. ¿Acaso Escocia logró esta gran reforma con su propio poder? ¿Tiene derecho a atribuir su liberación a algún brazo de carne? No, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. El libre favor de Dios y su poderoso poder fueron la causa de todo. Y cuando consideramos las desviaciones actuales de los elevados logros bíblicos del pasado, el desprecio general de los reclamos del Rey de las Naciones, los numerosos y decididos asaltos a los fundamentos del cristianismo y el bajo estado de la religión práctica, todo amante de Cristo y de su país puede muy bien entristecerse con el afligido salmista y orar las oraciones que él oró. ¿Por qué escondes tu rostro? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Un poco antes de que escriba nuestra selección de Hebreos, el escritor sagrado ha presentado una lista de algunos de los dignos de los tiempos del Antiguo Testamento, presentando a los padres de la mañana gris de la historia del mundo para que sean imitados por el pueblo de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento.
Conmemora la fe y los hechos de Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Gedeón y otros. Y bien podemos creer que cuando exhorta a los hebreos a seguir la fe de los que los gobiernan, no había olvidado la lista de los héroes de la fe que había estado enumerando. No bastaba con admirar a esos eminentes santos, de poco servirían los más nobles elogios sobre su carácter personal y sus actos públicos. Se deseaba algo más, era necesario algo mejor. Imitad su fe. Que la admiración se convierta en imitación. Sed como ellos en la fe, en la abnegación, en la santidad, en la constancia, en el alto heroísmo de luchar por Dios. Si se continuara esa lista de los nobles de la fe por alguna mano inspirada hasta los tiempos actuales, sin duda, aparecerían en ella los nombres de aquellos que, hace 2 siglos, por la verdad y las leyes reales de Cristo y la reforma pactada de Escocia, arriesgaron sus vidas en los altos lugares del campo. Por la fe, el marqués de Argyle estimó que el reproche de Cristo era mayor riqueza que todos los honores de su alto rango, pues tenía consideración a la recompensa del premio. Por la fe, Richard Cameron y sus compatriotas clavaron su declaración en la cruz de San Cuar, sin temer la ira del rey, pues soportaron como si vieran a aquel que es invisible. Por la fe, Margaret McLachlan y Margaret Wilson contemplaron con serenidad, mientras estaban atadas a la estaca, la subida de las aguas que iban a engullirlas, pues juzgaron fiel a aquel que lo había prometido. ¿Y qué más diremos? Pues nos faltaría tiempo para hablar de Donald Cargill, de Hugh McKay, de John Brown, de David Haxton y de James Renwick, quienes por la fe conquistaron reinos, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, fueron apedreados, muertos a filo de espada, siendo destituidos, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Pero la mera admiración de estos héroes no es suficiente a modo de conmemoración. Los más elocuentes elogios sobre su carácter y sus hazañas no constituirían un tributo suficiente a su memoria. No basta con que nuestros corazones se derritan ante el relato de sus sufrimientos, ni con que nos emocionemos hasta las lágrimas al contemplar el lugar donde reposa su polvo sagrado. Nuestros objetivos en la conmemoración de su noble lucha deben ser más elevados. Debemos procurar que una doble porción del espíritu de los padres mártires recaiga sobre sus hijos, y que sus mantos caigan sobre los hombros de los hombres de esta generación. Deberíamos renovar nuestro conocimiento y redoblar nuestros esfuerzos para extender el conocimiento de esas doctrinas eternas por las que ellos lucharon hasta la muerte. Deberíamos orar y trabajar para inducir a estas naciones pactadas a levantar el estandarte de la supremacía del Rey Jesús, bajo el cual la banda martirizada avanzó, y desplegar cada pliegue del mismo a la brisa. Debería ser nuestro despertar a todo el pueblo a un sentido de los peligros presentes y de los deberes presentes, para que, con corazones unidos como con un solo corazón, no demos descanso a Jehová hasta que su Rey ungido y designado sea traído de nuevo a Gran Bretaña, y hasta que la gloria más grande que nunca tenga su morada en la tierra. Este sería el tributo más noble que podríamos rendir a la memoria de los mártires pactados de Escocia. Este sería un monumento más apropiado y duradero que los bosques de pilares monumentales de mármol. Esta sería la mejor corona que podríamos colocar alrededor de sus tumbas. Que nuestra admiración por los mártires incluya nuestra adopción de su testimonio, que nuestra conmemoración de su lucha incluya el mantenimiento inquebrantable por nuestra parte de los principios bíblicos que hicieron gloriosa esa lucha. Así escaparemos a la fulminante maldición de nuestro Señor sobre los pretendidos admiradores de los mártires de antaño. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los sepulcros de los justos, y decís: si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en la sangre de los profetas. Por tanto, sed testigos de que sois hijos de los que mataron a los profetas.